peculado, en este caso, para poder aprobar ese juicio político. Eso dice la normativa. Entonces, cuando quieren decir, no, pero es que políticamente, no, es que para que ir políticamente, dice que tiene que haber todos esos claros indicios que evidentemente en el campo penal tienen que ser resueltos. Y de hecho eso se describe en la acusación constitucional. Un sujeto activo, Guillermo Lasso Mendoza, para que se configure el tipo penal de concusión en el ámbito político, nuevamente. Un sujeto activo a través de un tercero. ¿Cuál es este tercero? Hernán Luque Lecaro. Este tercero empieza a exigir cuotas o contribuciones económicas, $150,000 mensuales, para luego colocar ese dinero en Andorra, en un paraíso fiscal. Existe el conocimiento del presidente Lasso. Informe de Luis Verde Soto, alertas de Luis Verde Soto, un informe igual de Contraloría, en el caso, por ejemplo, de Flopec, que ahí en cambio estamos hablando de peculado, porque Contraloría le dice, señor presidente de la República, mediante este examen especial hemos determinado que hay una serie de irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker, hay un perjuicio para el Estado para el transporte de crudo, ¿sí? Pero además, en el caso de EMCO, las denuncias de La Posta, los audios de La Posta, en noviembre del año 2022 La Posta, cumpliendo el rol que debe cumplir el periodismo, le advierte y le dice, presidente, hay corrupción en EMCO, haga algo con el señor Hernán Luque Lecaro. No hace absolutamente nada. El vicealmirante Johnny Estupiñán le envía una carta personal al presidente Lasso y le pide una audiencia para denunciarle las irregularidades de Luque Lecaro. No le da audiencia hasta el día de hoy. 40 veces se reúne Luque Lecaro con el presidente de la República, según las bitácoras de Carondelet, lo que se conoce formalmente. Porque también todos sabemos en el mundo político que hay muchos que ingresan por la puerta trasera de Carondelet sin que se registren. Era parte de los gabinetes ampliados. Todo esto nos hace colegir que el sujeto activo, Guillermo Lasso, a través de un tercero, Hernán Luque Lecaro, exigían cuotas o contribuciones para beneficiar a todo este círculo, incluyendo el presidente Guillermo Lasso. Y usted me dirá, bueno, Mauro, pero eso tendría ya que probarse este rato. Y esa es una apreciación equivocada. ¿Por qué, Janet? Porque mucha gente también está confundiendo, como si en la acusación constitucional habría que probar todo. Esto se sustancia en la Comisión de Fiscalización. Esto es un juicio político. Y hay un espacio donde usted tendrá que presentar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Claro, pero es que la normativa constitucional, o sea, la ley es la ley y la ley es lo que dice en letras allí. No hay cómo interpretar, Mauro. ¿Sí? Y le digo, yo creo que usted ha descrito una serie de hechos, advertencias, alertas de distinto tipo, que en este caso el presidente de la República no reaccionó de la manera que debía, que todos esperábamos. No sé, en eso estamos de acuerdo. Y eso pero nos de hace allí, colegir pero de que allí, él, conociendo, no hizo nada y era parte del entramado de corrupción, y por cuanto su conducta se adecúa al tipo penal de concusión, primero, en los casos de EMCO y de Petroecuador, y en el caso de peculado, distrayendo fondos públicos, a pesar de que había un informe de Contraloría, seguía favoreciendo a una empresa como Amazonas Tanker. Ya le dicen, presidente, hay sobreprecio, hay un perjuicio al Estado, y él mantiene ese contrato, no evita o no le ayuda al vicealmirante Ítalo Estupiñán, que él quiso dar por terminado de forma unilateral ese contrato, y sin embargo no lo hace. Sí. Todo eso nos hace colegir de forma prácticamente razonable, sustentada, que él al conocer era parte de esa estructura de corrupción. Ahora, perfecto. ¿Eso cuándo se debe sustanciar? En la Comisión de Fiscalización, porque la Corte Constitucional, esto es importante, no va a analizar la pertinencia de las pruebas, Janet. Si la Corte da paso o niega, en cualquiera de los dos casos, la Corte no va a decir, asambleístas, de estas pruebas que ustedes están anunciando son pertinentes o impertinentes. Y esto tiene una lógica, por lo que le acabo de decir, porque eso se tendrá que sustanciar en la Comisión de Fiscalización, que la preside el asambleísta Fernando Villavicencio, y que de paso, en otros indicios que rompen con el principio de confianza y la relación entre representados y representante, a usted mismo le confesó, ese es otro indicio, que no es la causa del juicio político. Él dijo que el propio presidente de la República le había contado que él supo del informe de la investigación del caso León de Troya. Y a pesar de eso, el presidente Lasso no hizo nada. Sí, y los audios, obviamente, ya, de los generales son devastadores. El informe de León de Troya no lo incluyeron como base. Lo pusimos como otros indicios y en buena hora...